Hola, hoy vamos a seguir platicando del primer consejo para evitar que seas víctima de fraudes inmobiliarios, el cual era exige escrituras y ten cuidado con las escrituras foráneas. Ya hemos visto por qué debes de exigir una escritura cuando vayas a hacer una operación inmobiliaria. Ahora vamos a ver por qué es importante tener cuidado con las escrituras foráneas. Habíamos visto que las escrituras son necesarias porque nuestra ley en México impone la obligación de cuando se lleve a cabo una transmisión de propiedad de bienes inmuebles, esta deba de constar en escritura pública ante notario. Ahora, el notariado o los notarios son una institución local. Esto quiere decir que cada estado o cada entidad de la República Mexicana tiene a su propia ley del notariado y a las propias leyes que van a regir la función notarial en cada una de estas entidades de la República. Además de que el notariado es local, también la regulación de los bienes inmuebles es una institución local de acuerdo con nuestra Constitución mexicana, y esta se encuentra regulada por los códigos civiles de cada una de las entidades federativas. Además de que el notariado es una institución local y de que los inmuebles se encuentran regulados localmente por el Código Civil de cada una de las entidades federativas, también los impuestos que se derivan de la transmisión de los bienes inmuebles locales se encuentran regulados por los códigos fiscales o leyes hacendarias de cada una de las entidades de la República Mexicana, por lo que se refiere al impuesto sobre adquisición de inmuebles o impuesto sobre traslado de dominio. Asimismo, también los derechos que se pagan para poder inscribir en el registro público de la propiedad las transmisiones de propiedad de bienes inmuebles también se encuentran reguladas de manera local en cada una de las entidades de la República Mexicana. Esto quiere decir que la mayoría de las leyes que regulan la transmisión de bienes inmuebles y el notariado son de ámbito local. Ahora, no obstante eso, la ley o las leyes notariales de cada una de las entidades de la República Mexicana permiten al notario que pueda llevar a cabo escrituras de otras entidades que no sean de la entidad en donde se encuentra. Es decir, el notario no puede salir de esas entidades a dar fe de hechos. Un notario, por ejemplo, en la Ciudad de México no puede salir de la Ciudad de México a dar fe de actos o de hechos que se encuentren fuera del lugar donde se encuentra asignado, que en este caso sería la Ciudad de México. Sin embargo, sí podría realizar o podría dar fe de transmisiones de propiedad de inmuebles que se encuentran fuera de la República Mexicana si da fe de esa transmisión de esos actos dentro de su notaría. Es decir, este notario en la Ciudad de México, dentro de su notaría de la Ciudad de México, podría dar fe de actos de un inmueble que se encuentre, por ejemplo, en Cancún. No obstante que las leyes del notariado locales permiten esta posibilidad, no es lo óptimo, porque como lo hemos dicho, el notario en el ejemplo que hemos platicado, el notario de la Ciudad de México, además de conocer las leyes de la Ciudad de México, de las cuales es perito y experto, tendría que conocer las leyes de aquel lugar en el cual va a hacer constar que se llevó a cabo una transmisión de propiedad de un inmueble. Por ejemplo, en este ejemplo, en Cancún, tendría que ser perito en leyes civiles de Cancún relativo a inmuebles, tendría que ser perito en cuestiones de impuestos sobre traslado de dominio o adquisición de inmuebles en Cancún, derechos de registro en Cancún, debería de conocer los procedimientos registrales en Cancún, en Quintana Roo, la manera de poder conocer o poder tramitar la documentación previa, la documentación posterior y cómo pagar los impuestos. Entonces es realmente complicado el hacer una operación de un inmueble ante la fe de un notario que se encuentra en una entidad
tomando en cuenta que se haría la transmisión o haría constar la transmisión de propiedad de un inmueble que se encuentra fuera del lugar donde él tiene autorizado actuar. Aunque se puede llegar a hacer en casos excepcionales, no es lo óptimo. Además, saldría muy caro porque el notario probablemente tiene que contratar gestores externos, y además hay veces que incluso el notario, sin actuar de mala fe, al no conocer de manera perfecta la regulación del inmueble, del lugar en donde se encuentra, puede ser que haya omitido algunos requisitos que puedan generar problemas para que la escritura que otorgó en la Ciudad de México, como en el ejemplo que platicamos, se inscribe en el registro público de la propiedad, y hay veces que esa inscripción tarda mucho en poder llevarse a cabo, y lamentablemente existen casos que aquellos requisitos que omitió el notario no se pueden cumplir en un tiempo determinado, o de plano ya no los cumplen, y esa operación queda sin inscribirse en el registro público de la propiedad de donde es el inmueble, y eso le genera a los clientes muchísimos problemas. Ahora, poniendo obviamente su patrimonio en estado de indefensión y en riesgo porque nunca se inscribió en el registro público de la propiedad esa transmisión de propiedad en favor del nuevo comprador, y entonces sigue estando a nombre del vendedor, quien de mala fe podría vender o a quien le podrían embargar. Ahora, independientemente de esto, existe, y es importante señalarlo, instituciones en la República Mexicana donde el notariado es una institución fuerte, e instituciones en la República Mexicana donde el notariado es una institución débil. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la Ciudad de México, la única manera en la que una persona puede acceder a ser notario es estudiando de una manera muy especializada para poderse hacer aspirante a notariado. Normalmente una persona estudia entre 1, 2 o 3 años para poder presentar el examen de aspirante a notario. Y ya que pasa ese examen y que le otorgan una patente de aspirante, que le dicen que ya puede participar en la oposición para ser notario, necesita hacer un segundo examen que se llama examen de oposición. Esto quiere decir que cuando hay una notaría vacante, se hace una convocatoria o una oposición. Esto es una competencia para todos aquellos que ya son aspirantes, compitan en un nuevo examen, y se le va a dar la notaría a aquel aspirante que obtiene la mayor calificación aprobatoria, es decir, al que gane la oposición. Y únicamente puede ser entonces notario aquel que ganó la oposición. Es decir, en la Ciudad de México únicamente se puede ser notario por oposición. Y esto garantiza de cierta manera que el notario que llega a ser o a tener tal carácter es una persona con altos índices de probidad, es una persona sumamente estudiada y sumamente especializada en el ámbito jurídico. Lamentablemente existen otros lugares en la República Mexicana en donde no es necesario acceder al notariado por medio de una oposición, y se accede al notariado únicamente por el nombramiento del ejecutivo o del gobernador de cada entidad. Esto es lamentable porque muchas veces no se atiende a la calidad de la persona que es candidato a ser notario, no se atiende a su probidad, ni se atiende a sus estudios. Y se puede llegar a dar el caso, y lamentablemente se da el caso, que las notarías se otorgan a personas que no se encuentran preparadas, que no tienen conocimientos especializados, que no llegan a tener probidad, e incluso muchas veces se otorgan las notarías para cumplir con compromisos políticos del grupo que se encuentra en el poder en ese estado. Y esta situación hace precisamente que en esas entidades el notariado sea débil. Y haciendo que el notariado sea débil, genera que sea más fácil poder llevar a cabo fraudes inmobiliarios que tengan que ver con escrituras de notarios que se encuentren en estas entidades. Dicho que los notarios
en dichas entidades y en esas circunstancias pueden llegar a no tener un control idóneo de lo que sucede en sus notarías, no tienen un control específico, no tienen un cuidado especial ni el conocimiento necesario para hacer constar los actos que ante él ocurren, y esto genera que muchas veces las escrituras que pueden llegarse a otorgar ante esos notarios puedan ser escrituras desde que se hicieron constar actos que no debieron de haberse constado, ni se revisaron de manera correcta y que no se podían haber otorgado, ya sea que no hubiera mala fe, sino simplemente por ignorancia, o que habiendo mala fe, ya sea de notarios que pueden actuar de mala fe porque tienen comprometida su fe pública con aquellos grupos de poderes que le otorgaron su patente de notario, o simplemente porque no tienen un control en su notaría y dan manga ancha que las personas que se encuentran en la misma puedan hacer y deshacer en las mismas en el mismo día a día de sus oficinas. Esto puede generar pues que las escrituras puedan tener cosas negativas. Entonces, cuando se nos presenta una escritura que es foránea, debemos de tener muchísimo cuidado, porque habría que preguntar por qué, si una escritura, si voy a comprar o a rentar un inmueble, de un inmueble que está, de una propiedad que se encuentra, por ejemplo, en la Ciudad de México, porque al momento de exigirle al notario que le exija al propietario que me exhiba su escritura, me exhibe una escritura de un inmueble que se encuentra, por decir algo, de un notario que se encuentra, por ejemplo, y por decir algo, en el estado de Hidalgo, en Pachuca? ¿Por qué? Eso nos hace pensar en ese momento y dudar, y es importante que dudemos y pensemos y preguntemos por qué esa escritura se encuentra en Pachuca cuando lo idóneo era que se hiciera ante un notario de la Ciudad de México. ¿Por qué no se hizo con un notario de la Ciudad de México? ¿Se hizo acaso porque era más fácil poder realizar algo indebido en otra notaría que no fuera una notaría de la Ciudad de México? ¿Se hizo acaso en otro lugar porque era más fácil poder suplantar a una persona en una notaría donde no se tiene el control vigoroso para poder identificar a las personas y los sistemas para tratar de identificar de manera adecuada y poder bloquear suplantaciones de identidad? Es muy importante que veamos con lupa aquellas escrituras que nos presentan y que son foráneas en relación con el inmueble que estamos adquiriendo, porque cuando las escrituras se hacen en otros lugares, es muy posible que puedan llegar a haber suplantaciones de personas, es decir, que hayan firmado otras personas que no eran, o que incluso se haya permitido que firmaran personas suplantando a otras cuando los propietarios originales de esos inmuebles incluso ya habían fallecido, ¿no? Otra cuestión importante, por ejemplo, en las notarías locales o en las ciudades pequeñas, por ejemplo, normalmente las personas conocen a todas las demás, ¿no? Entonces, normalmente se sabe qué propiedades tiene una familia, si una persona va a vender, si otra no. Entonces, precisamente eso puede llegar a dificultar a veces a las personas que hacen alguna situación irregular sobre los inmuebles, que puedan ahí suplantar o hacer operaciones indebidas, porque a veces hasta los mismos notarios conocen a las familias que llevan a cabo las operaciones ante ellos. Y por eso también es otra de las razones por las que hay personas que llevan a cabo operaciones ilícitas sobre los inmuebles y aprovechan irse a notarías donde no conocen a estas personas para poder hacer suplantaciones de una manera más fácil. Entonces, ya lo sabes, siempre que vayas a hacer una operación inmobiliaria, además de exigir escritura, debes de presentar un cuidado especial
y muy vigoroso si te presentan una escritura que es foránea por las razones que ya hemos platicado. Acuérdate que para conocer o profundizar más de este consejo que acabamos de platicar o de otros más para evitar que seas víctima de fraudes inmobiliarios, consulta nuestro libro en donde platicaremos sobre varios consejos y te daremos varios tips para evitar que seas víctima de fraudes inmobiliarios. Nos vemos pronto. Hasta luego.